Bienvenidos a The Glass Hardware Show, donde el conocimiento también se sabe. Bueno, Richard, entonces hoy vamos a arrancar con un tema bastante interesante que me encantaría que vos desde tu expertise nos ayudaras bastante a entenderlo. Bueno, Richard, ¿cuál crees vos que es el mayor reto logístico que enfrentan los instaladores el día de hoy? Muy buena pregunta, Gus. Hoy en día los instaladores se enfrentan con varios problemas logísticos, podría decirte, pero vamos a tratar de enumerar los principales. Problema logístico número 1, planimetrías muy pobres o muy vagas. ¿Por qué lo traigo a la atención? Porque cuando pasas por encima del proyecto, cuando pasas simplemente de una manera muy superficial, desde ese punto ignoras profundidades o retos que vas a tener en el momento de la instalación. Entonces, es clave tener una buena planimetría y más si de esta planimetría depende cada vez tiempos más cortos de entregas de esos proyectos, o sea, presión prácticamente, ¿verdad?, para poder cumplirlos. Si de esto depende, una buena planimetría depende de que tengas el producto adecuado para poder llevar a cabo esa instalación. Y si ya entiendes cuál es el producto adecuado, debes entender de que debe de haber una revisión también de que ese producto esté disponible en los tiempos en los que tú lo estás esperando. Entonces, yo creería que si lo resumimos, definitivamente una buena planeación a nivel de planimetría del proyecto, poder ser consciente de los tiempos en los que estás supuesto a entregar y poderlos cumplir, ¿verdad? Y por último, te diría que revisión de costos. El costo es súper importante, tener claro esos costos eh, asociados, tanto el costo del producto, costos de instalación, costos de transportación. Muchas veces se ignora la transportación del producto. Y Pero disculpa que te interrumpa ahí, o sea, hemos tocado varios punticos ahí y me gustaría cortarte ahí un poquito para irlos atacando. ¿Vos crees que es tan importante la planimetría en todos los proyectos? proyectos muy pequeños, hay proyectos de una duración muy corta que no necesitan una alta planimetría, ¿verdad? Pero en el momento de que la envergadura del proyecto es mucho más amplia, mucho más grande y tiene deadlines asociados, es vital. O sea, Y definitivamente es vital. también mencionaste planificación. Correcto. O sea, cómo crees vos y desde la perspectiva tuya y de tu expertise afecta o beneficia esa planificación? O sea, o planificación en qué? Más allá de la planimetría que me estabas mencionando ahora, porque eso pues considero que determina el proyecto como tal, ¿qué otro tipo de planificación consideras? Bueno, como te decía, hay que planificar el material a ser usado. Entonces, con una buena planificación, obviamente, vas a estar consciente de que puedes lograrla si tienes el material a la mano o tienes cómo proveer ese material con el que tú vas a poder hacer la instalación. Planificación de entrega de ese material o de esa instalación de ese material. Hay que planificar muy bien, ¿verdad? Tú dependes de un equipo de instalación también, el cual esos tiempos los tiempos hábiles para los proyectos también en los cuales tú puedes planificar tu delivery del material. Cuando tú estás en obra, especialmente en obra, la obra abre ciertos periodos o ciertos tiempos para cada uno de esos diferentes vendors, ¿verdad? En los cuales ellos tienen su tiempo de entrega en la cual esos recursos durante la obra van a ser usados para poder recibir ese material. Entonces, a eso me refiero con una buena planificación. ¿Vos considerás que ayuda de alguna manera el tener clara la información de stock, de inventario de la compañía o los tiempos de entrega? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Es Vital, necesaria? ¿Es vital? vital. ¿Y la prestan todos? O sea, ¿consideras que en la industria es algo normal o es también una debilidad de la industria?
Mira, yo creería que dentro de la industria, para responder tu pregunta, podríamos estar un 50-50, ¿verdad? Eh, ¿Por qué te digo 50? Porque hay un 50% de que tú vas a encontrar ese soporte definitivamente en estos proveedores de servicios, ¿verdad? Así como va a haber un 50% de la industria que se te va a hacer un poco más difícil encontrar ese soporte que tú estás buscando. Entonces, te lo digo de pronto muy abiertamente, sin darte como unos facts más reales, ¿verdad? Pero me podría ir un 50-50. Ve, pero vos consideras que eso está siendo, o sea, ¿hay algún tipo de impacto a eso el hecho de que estos productos sean importados o sean fabricados localmente aquí en Estados Unidos? Y como tratando de conectar un poquito con todo esta problemática logística global. Mira, si nos conectamos un poco con la logística global, tanto los importados como los nacionales juegan un papel fundamental y crítico muchas veces, dependiendo del producto específico, ¿verdad? Juegan, o del material específico también, juegan un papel crítico en esas entregas, ¿verdad? O en esa planeación. ¿Por qué? Definitivamente no es un secreto la escasez de cierto material, ¿verdad? Por todas estas políticas o por todas estas producciones, delays en estas producciones, ¿verdad? Pero es tanto internacional como nacionalmente hablando, porque para la industria este país definitivamente dependía mucho de material de terceros países que tenían la capacidad de producción masiva. A pesar de que Estados Unidos es un país también productor de muchos de estos materiales, su capacidad de entrega es limitada. Entonces, definitivamente sí juega un papel fundamental el tener una buena planeación del producto a ser usado. Sí juega y está jugando en este momento un papel crucial la falta de material que se debe de proveer, ¿sí me entiendes? Para poder cumplir con tiempos oficiales de entregas o de instalaciones de los proyectos. Y definitivamente están jugando un papel principal y es el costo y el incremento, el costo que se ha incrementado dadas todas estas falencias que están Sí. pasando en este Era que yo te momento. iba a preguntar ahorita exactamente eso, cuando tocaste eso, ese punto en particular, y era cómo de pronto, debido a una mala planificación logística o a problemas logísticos, se pudiera haber afectado el cliente final, porque dentro de la industria, pues nosotros nos vemos muy relacionados con diferentes segmentos, instaladores, fabricantes, distribuidores, pero al final del día el producto va a un cliente final. Y ese cliente final se puede ver afectado tanto en precios, como estás mencionando, como también de una mala planificación. ¿Qué opinas vos al respecto? Definitivamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Ese cliente final termina siendo afectado por una mala planificación también. Termina siendo afectado porque muchas veces en su cabeza ese cliente final no entiende todos los procesos anteriormente mencionados. Entonces, muchas veces ese cliente final o ese dueño de ese proyecto planea desde un desconocimiento, ¿verdad? Sí, o no planea. O no planea, desde un desconocimiento en el cual simplemente espera un producto final o una terminación final, ¿verdad? En su proyecto, desconociendo todas estas problemáticas que hay detrás del poder llegar a terminar con esas instalaciones o esa instalación. Entonces, yo creería que ahí el punto clave o el punto más crítico se lo juega es la compañía de instalación, el contratista, ¿verdad? Que tiene el proyecto y tiene el ownership y la responsabilidad de poder llevarlo a cabo. Esa es la persona o las personas que realmente pasan por ese pain para poder lograrlo, para poder que sea un éxito, para poder que ese cliente final que envisionó
tener Sí, tener ese. esa porción terminada, ¿verdad? Se pueda cumplir. Mira que uno de los objetivos, una de la misión de nosotros en este podcast es instruir y es llevarle ese mensaje a la industria. Vos desde tu expertise en tu trabajo, en lo que haces dentro de la industria, los años que llevas, ¿cuál sería ese consejo que podrías llegar a dar para de pronto mejorar de alguna manera todo ese tema, o sea, logística, costos y ese producto final? La preparación tiene mucho que ver. ¿Cómo yo podría prepararme para que todo salga bien? Todo salga en los tiempos esperados, para yo no hacer un incumplimiento de contrato, todo lo anterior. Entonces, definitivamente lo primero, asegurarme de que cuente con el material necesario para poder llevar a cabo mi instalación. Eso es lo primero que voy a hacer. Juega un papel muy importante la comunicación con mi proveedor. Mi proveedor es básicamente el 50% de mi proyecto. ¿Por qué digo el 50%? Porque el otro 50% es poder tener una preparación también a nivel Del lado, o sea, de mi lado de obra, ¿verdad? En el que también tenga la capacidad para poder llevarlo a cabo. ¿Qué es la capacidad para poder llevarlo a cabo? Bueno, personal experto también desde el área de la instalación que pueda soportar el proyecto que yo estoy envisionando, poder terminar en esos tiempos o en esas promesas. Entonces, yo diría que esos son los dos factores principales. sí, mira que yo creo que vos tocaste un punto bastante chévere y bastante importante, que es básicamente planificación y comunicación. Porque mira que si el instalador planifica y hace todo lo que vos estabas mencionando ahora sin comunicarlo con su proveedor principal, pues ahí se rompe todo y Ya rompió el 50%. o sea, ¿Sí? no se va a poder lograr las cosas. Correcto. Una buena comunicación en el sentido desde el momento en que empieza a planificar, compartir y comunicar eso con su proveedor va a ayudar muchísimo a que se tenga un logro o ese logro esperado. Así es. Entonces, sí, yo diría que estoy de acuerdo con vos que un 50%, pues son números que nos estamos sacando nosotros en Sí. este momento, pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, Richard, la verdad, bacano que hayas participado aquí en este episodio. Y bueno, vamos a tratar de sacar muchos más temas interesantes y consejos para esta industria y para los instaladores. Seguro que sí, Gus. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, nada, aquí estamos. Listo, Para para servirles. a seguir haciéndolo simple. Simple, de eso se trata. Dale, hombre. Dale, Gracias. gracias.